Porque tú has creado un jardín con un perfume grato para mí. No tengo nada más que decidir, vivir pegado a ti, en tu divino amor, mi alma se deleita. Vivir pegado a ti, en tu divino amor, mi alma se deleita. No se puede vivir. Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga en esta hora de la tarde. Les saludamos en el nombre poderoso del Señor y Salvador Jesús. Damos comienzo a nuestro programa Palabras fieles y dignas de ser recibidas por todos. Amén. En este día lunes ya, lunes 3 de noviembre. Gracias, hermano Daniel. Me lapso así con los tiempos. Amén. Que Dios le bendiga. Les saludamos en el nombre del Señor Jesús en esta tarde, dando gracias a nuestro Dios. Y vamos a orar antes de recibirlo, hermano Daniel. Dice la Escritura en el Salmo 15: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio usura, ni contra inocente, el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Vamos a orar con esta preciosa alabanza. No puedo vivir sin ti. Amén. Invito a orar en el nombre de Jesús. Padre eterno, Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, exaltamos tu grandeza, tu fidelidad, tu gran amor en esta hora de la tarde. Agradecemos, Señor, que usted esté con nosotros en este día y que podamos difundir, Señor, de su gracia, de su bondad y de su misericordia. En esta tarde pedimos que su Espíritu Santo, Señor, nos guíe, que su Espíritu Santo, Señor, aleluya, hable a su pueblo, a su iglesia, para despertar a aquellos que en esta hora duermen, Señor amado, el sueño de la indiferencia. Señor, permítenos alcanzar a muchos a través de tu palabra, a través de la exhortación, de la enseñanza, y que podamos, Señor amado, ser parte de esta obra maravillosa para poder así difundir tu conocimiento, tu gracia y tu bondad. Pedimos por los hermanos, mi hermano Leo, mi hermano Daniel Vergara, y todos aquellos que nos acompañan, el que habla también, Señor amado, y todos aquellos que van a sintonizar este programa en esta hora. Que sean muchos, Señor amado, los que alcancen en este día, Señor, para que así podamos aprender de tu palabra bendita. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vivir pegado a ti, en tu divino amor, mi alma se deleita. Qué maravillosa melodía. No se puede vivir sin No se puede vivir sin ti, Señor. No puedo prescindir de tu presencia. Tú eres mi refugio en el temor, amigo en las horas de dolor, mi padre, mi consuelo, mi pasión. Qué maravillosa alabanza, hermano Daniel. Dios le bendiga. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Daniel Vergara de la Argentina. Dios le bendiga, hermano Daniel. Ahí queda para que salude a los hermanos y hermanas en la sintonía. Dios le bendiga. Amén, gracias para todos, saludarlo a usted primeramente y a cada hermano que está a la escucha hasta ahora. Que el Señor Jesús les bendiga, les proteja a todos nuestros hermanos y hermanas que están escuchando ahora, que han dado un buen espacio, ¿verdad?, para escuchar la palabra del Señor, que está escaseando en estos días. Y que el Señor Jesús bendiga a la iglesia de Cristo grandemente, que la haga crecer maravillosamente y estén orando por nuestro pastor,
José Pérez, estemos orando por los ministros que le secundan, por las hermanas que están a cargo de las Roques también, estemos orando por este ministerio que Dios ha levantado ya hace años ya, y está de cumpleaños nuestro pastor, 15 años de pastorado, y Gracias, ya lo Señor. felicitamos ya para hoy día lo hacer en forma pública. Que el Señor siga bendiciendo y lo conserve por muchos años más, pastor, en el pastorado. Que el Señor Jesucristo le bendiga a usted y familia. Amén. Gracias a mi hermano Daniel, Dios le bendiga grandemente también a usted, a su esposa, y a los hermanos que nos sintonizan también de la República Argentina y de los diferentes países, ¿cierto?, que nos ven, acá en Chile también. El motivo de este programa, hermanos amados, es dar a conocer la verdad. Por eso el programa se llama Palabras Fieles y Dignas, debe ser recibidas por todos. Amén. Aquí, sin excepción, ¿verdad? Predicamos la palabra de vida. Por la mañana estuvimos examinando el libro de Judas con respecto a la advertencia que hace el apóstol Judas a los últimos tiempos, y en esto convergen todos al unísono, están todos unánimes, ¿verdad? Las cartas, ya sea de Pablo, ya sea de Pedro, ya sea de Juan, en el Apocalipsis, ¿cierto?, denunciando el último tramo que la iglesia va a tener. Y es por eso que me quedo con un texto que en la mañana tomamos y que es maravilloso, de eso lo voy a leer. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que contendáis ardientemente. Amén. Dios, cierto, nos dé la sabiduría para presentar oposición en contra, cierto, de todas estas cosas, las herejías, los engaños que han penetrado a la iglesia, y hoy día, hermanos, tienen una dinámica totalmente diferente con respecto a lo que es la verdadera doctrina. Sí, porque muchos a veces, hermanos amados, dicen: aquí está la presencia de Dios, y realmente no es así, porque no está ahí la voluntad de Dios. Entonces hay cosas que se hacen humanamente y los hermanos piensan que es la voluntad de Dios. Aquí voy a saludar, antes que empecemos, hermano Daniel, a nuestra hermana María Alejandra de la Argentina, su esposa, nuestra hermana Rosa Cristina Medina Barca, también, que está en sintonía. Dios le bendiga, compartió también el programa. Nuestra hermana María Olivia Crisóstomo Valladares, del lugar de Pudahuel, ¿verdad?, del lugar de Trieste. Así que sean bienvenidas, hermanas. Hay más de la sintonía, yo veo a 6. Mi hermana Rosana Jara Osorio, Dios le bendiga, mi hermana Rosana, que también se ha integrado a la sintonía. Y sí, hermanos, todos los que se van a integrar. Bueno, el día de hoy nos corresponde, ¿cierto?, seguir con el tema, un poco, una repasadita del tema de el pragmatismo, ¿cierto? Que creo que nos quedó algo en el tintero, hermano Daniel, y usted hacía mención, ¿verdad? Hacía mención, porque la verdad que estos temas son profundos, y son importantes poder darle entendimiento real, para que podamos entender dónde está el error, dónde está el engaño, más que el error, el engaño. Y es importante conocer las definiciones, ¿cierto?, de lo que pretende esta ideología. El pragmatismo dice que es una corriente filosófica y de pensamientos que valora la utilidad y las consecuencias prácticas de las ideas como criterio de verdad. Fíjese, no dice de una idea, dice de las ideas, siempre habla de plural. En lugar de enfocarse en conceptos abstractos, prioriza la experiencia, la acción y la aplicación de los conocimientos para resolver problemas concretos y alcanzar objetivos. Se considera un enfoque que busca lo que funciona en la práctica y evalúa el éxito de una creencia a través de
su eficacia en la vida real. Este término pragmático que es pertenece al lenguaje, ¿cierto?, de la filosofía griega, ¿verdad? Muchas veces se le otorga a una persona, dicen esta persona es pragmática. Y porque la persona, ¿cierto?, se desarrolla ya sea en el campo laboral, en diferentes campos, ¿verdad? Con un pragmatismo va cambiando de idea, va como si, transformándose, ¿cierto? A la medida que sea la exigencia. Eso más o menos, si en un trabajo exigen, por ejemplo, hacer otra tarea, el hombre es pragmático, la hace. Y así, ¿cierto?, en el campo de la vida. Pero en ese campo a nosotros no nos interesa. Es en el campo de la fe, es donde tenemos que poner cuidado. ¿Verdad, hermano Daniel? Usted tiene, ya, usted tiene algo ahí, ¿cierto? Sí, pastor, ayudado por lo que Dios le está inspirando a hablar. El pragmatismo, la verdad, ha ayudado a la humanidad en lo que es ciencia, aunque también tampoco tiene sus malas prácticas. Pero, por ejemplo, el Internet es parte del pragmatismo de la ciencia. El Internet ya se usaba en los años 70 en el Pentágono, en Estados Unidos. Ellos lo usaban para mandarse mensajes, para acelerar todo lo que son las comunicaciones entre ellos. Pero lamentablemente toda esta filosofía no nos sirve en el Evangelio. Amén, eso es lo que... En vida diaria podrán tener utilidad, ¿verdad? Gracias a eso tenemos estos medios de comunicación, que hay que saber usarlos también, ¿verdad? Porque el enemigo también a través de estos medios también juega su parte, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es la misión del enemigo? Leudar la iglesia. Hoy día vemos, amados hermanos, que se van a perder congregaciones completas, porque simplemente sus guías decidieron creer en doctrinas que no están en la Escritura. Y esa es la misión del diablo, desviar a las personas y se salven las menos personas posibles. Por eso que toda esta doctrina, como dije antes, podrán tener algún grado de, pero en la iglesia no las podemos soportar. Por eso el Señor dijo que no se le puede alabar conforme a los mandamientos de hombre. Él no nos va a recibir la adoración. De hecho, el Señor, usted ve ahí en los primeros capítulos de Isaías, el Señor se aburrió de las canciones. Todas eran hacia Él, pero el Señor se aburrió porque tenía una pésima opinión de los que estaban cantando. ¿Verdad? Hoy día no sacamos nada por cantar al Señor, no sacamos nada por hablar en lengua, si nuestro caminar está opuesto a lo que Él dice. Lo llegó a llamar, llegó a decir que la alabanza que se le ofrecía era tiempo. Se tapó los oídos el Señor. Llamó a los que iban por delante, los llamó príncipes de Sodoma. Amén. Entonces, eso es lo que causa el alabar, el seguir a Dios conforme a lo que yo quiero. Si yo quiero alabar a Dios, si yo quiero recibir sabiduría de Dios, tengo que someterme a la palabra, por entero a la palabra, y la palabra del Señor no va a pasar nunca de moda. Por eso con el Señor no existe el modernismo. El pragmatismo, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere ayudar a Dios a que la iglesia crezca, pero la iglesia debe ser, ¿verdad? Como nos habla el libro de Hechos, que tenían todas las cosas en común. Tenían comunión entre los hermanos, compartían los ayunos, compartían las comidas, vivían como uno, tenían un solo pensamiento, y ahí el Señor empezó a añadir a los que habían de ser salvos. Hoy día vemos iglesias que le hacen comida a la gente nueva. Entonces, y resulta que al hermano que está pasando hambre no le envían nada, pero sí le hacen comida, quieren invitar a gente, ¿verdad? Que sabemos cómo opera la mente del impío. El impío no ama a Dios. Y le contamos mentiras. También la iglesia está hablando mentiras cuando le decimos al impío que Dios le ama. Escrituralmente Dios no le ama, hermano.
Cuando venga por su iglesia, Dios no se va a llevar al impío. Como decía muy bien un hermano tiempo atrás, ¿se imagina el Señor va a llevar a alguien que no ha movido una piedra por él? Es verdad que van a haber personas, hermanos, que se van a estar bautizando y va a venir el Señor en ese mismo instante y se lo va a llevar con la fe que puso, pero en la palabra del Señor, porque somos nacidos por la palabra. Si hay alguien que nos dice que tenemos que bautizarnos, es el mensaje de Dios. Por eso que somos nacidos. Muchos dicen, no, yo soy nacido por el bautismo, claro, pero el bautismo venía en la palabra del Señor. Por eso que la Escritura nos dice que somos nacidos de nuevo por la palabra del Señor Jesucristo. Y Dios no cambia, hermano. Dios, Jesucristo, dice, es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Pero vemos esto como hablábamos la semana pasada desde el principio. El Señor, ¿verdad?, engañó a Eva primeramente y luego Eva engañó a Adán, ¿verdad?, con el pragmatismo. ¿Verdad? Porque, ¿qué es lo que hizo el enemigo? Le quiso decir que tenía que sacar algún resultado de la fe que bueno, en ese tiempo no estaba fe, el hombre y la mujer eran inocentes, pero que tenía que tener un resultado práctico de su comunión que tenía con Dios, ¿verdad? Ellos escuchaban a Dios y lo veían cuando se paseaban en el huerto, tenían una comunión directa con Dios, pero en algún momento la mujer, que esto da también para el relativismo, en algún momento la mujer vio que entendió el enemigo ya había hecho la consecuencia en ella mucho tiempo atrás, antes que la mujer se fuera a hablar con él. Ya esto venía de mucho antes ya. No sabemos, no nos dice cuánto tiempo atrás, pero ya el enemigo ya había puesto la semilla de la incredulidad, la semilla de la duda en la mujer. No así en el hombre, por eso que la mujer hoy día está, ¿verdad?, fuera del ministerio. Porque no, el diablo no engañó al hombre, sino que engañó a la mujer, y ésta engañó, ¿verdad?, a Adán. Por eso la mujer está fuera del ministerio. Habiendo hombre, la mujer no puede enseñar, no puede predicar la palabra. Y esto todo tiene una consecuencia, no es que a Dios se le hubiera ocurrido, ¿verdad?, dejar a un lado a la mujer. Pero esas son las consecuencias, hermano, por seguir pensamientos y mentiras que no son de Dios. Dios jamás nos ha mentido. Él nos dijo que en el mundo íbamos a tener aflicción. No nos dijo que lo íbamos a hacer bien. Iban a sufrir persecución sus discípulos por causa de su nombre. Y es lo que estamos viendo. Nadie puede decir que Dios le ha mentido. Dios jamás nos ha mentido. Amén. Porque Dios, dice la Escritura, que es Dios de verdad. Amén. Podemos ver el caso pragmático que hace Israel, por ejemplo, en el desierto, en cuanto a la adoración, ¿verdad? Hay una queja, ¿cierto?, en el libro de Amós, donde el Señor le dice, ¿me ofreciste sacrificio y ofrenda en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Pero luego le dice, antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro Moloc y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hiciste. Os haré transportar más allá de Damasco, ha dicho el Señor, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Ahora aquí, ¿qué es lo que vemos en este sentido? Que es algo pragmático. Israel pensaba que a rendir culto a esos dioses, indirectamente le estaba rindiendo culto al Dios que lo sacó de Egipto. De hecho, en el desierto, bueno, ya es consabido la historia del becerro de oro. ¿Ya? Y ellos dicen, bueno, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Entonces, ahí hay algo pragmático que fue tomado de una idea humana e instalado, ¿cierto?, en la parte, decirlo así, espiritual, porque Dios ya estaba sacando al pueblo de Israel para pactar con ellos, entregarle la ley, asentarlo en la tierra prometida, ¿verdad?, y trabajar con ellos para el resto de la humanidad. Entonces ellos toman una idea o ideas humanas, y que siempre a través de toda la historia de Israel se ve que ellos van tomando el pragmatismo de los pueblos de alrededor. De hecho, cuando piden rey, dice, queremos un rey como las demás naciones. Eso es pragmatismo. ¿Por qué? Porque supuestamente el rey que ellos tenían en ese momento, la teocracia,
que ellos estaban viviendo, no, para ellos no le estaba funcionando. Entonces eso nos da lugar también, un poco tomando lo que usted habla de la mujer, de la curiosidad del hombre, de lo que se dio, ¿cierto? Cómo Satanás logró despertar en la mujer a través de algo pragmático, de una idea nueva que ellos no conocían, ¿ya? Y bueno, y sabemos que las consecuencias fueron funestas para el hombre, fueron expulsados y hasta el día de hoy la Escritura nos habla que por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Ahora, ¿dónde vemos hoy día el pragmatismo en la iglesia? Que es a lo que nosotros nos convoca hoy día. Como decía adelante, a lo mejor para el mundo, ¿cierto? Para las expectativas mundanales, bueno, a ellos les acomoda el pragmatismo en un trabajo, un hombre que sea pragmático, que lo pueda por colocar como chofer, como guardia, como en cualquier parte, para ellos, bueno, es beneficioso. Pero en la iglesia no, porque la iglesia tiene un patrón. Y si voy a tomar un poquito de la definición, porque es importante la definición para poder asentar bien dónde puede estar el pragmatismo en la iglesia. Dice, el pragmatismo es una corriente filosófica y de pensamiento que valora, mire, la utilidad y las consecuencias prácticas de las ideas como criterio de verdad. De las ideas como criterio de verdad. ¿Vean? Entonces, aquí con esto, con estas frasecitas o esta media definición, lo confrontamos con la Escritura y ya vemos que esta idea filosófica quiere mover ¿qué cosa? La única verdad. La única verdad. ¿Se fijan? Aquí habla de verdades. Y aquí la Escritura, la palabra del Señor, habla de una sola verdad. Y por eso que estas ideologías confrontan nuestra fe. Ahora, Dios dio un patrón para la iglesia, una manera de adorar, una manera de elegir pastores, de elegir diáconos, una manera de financiarse a la iglesia. Un solo método. Sin embargo, el hombre hoy día ha trastocado ese mandato y ha ideado fórmulas nuevas. Por ejemplo, vamos a hablar de lo económico. Para juntar dinero hoy día se hacen completadas, se hacen rifas, se hacen 2 o 3 ofrendas, se mantiene la idea del diezmo, porque el diezmo para la iglesia no fue impuesto. En la mañana yo lo volví a decir, y los pastores tienen que reconocer eso, que ningún apóstol mandó a diezmar. Y nosotros estamos fundados sobre el fundamento de apóstoles y de profetas. Si algún pastor me muestra que Pedro, Pablo, Juan, Jacobo, Judas, cualquiera de los que escribe las doctrinas, está ordenando a la iglesia esas cosas, yo no tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Pero el problema está que todo eso es pragmático, porque se toma del Antiguo Testamento una idea que le fue impuesta, una ley que fue impuesta en la ley ceremonial a Israel, que fue cumplida por Cristo y que no fue traspasada a la iglesia. Entonces eso es pragmatismo operando. La manera de adoración, la música exaltada, también es algo pragmático. Hoy día vemos los muchachos saltando como monos arriba del púlpito. Hoy día ya no es púlpito, es un escenario, saltando, corriendo allá para acá y diciendo que ese es el poder de Dios. Eso es pragmatismo. Todas esas ideas que hoy día vemos en la iglesia, que no están en la Escritura, es pragmatismo. Ahora, los ministros, ¿dónde están? Que no detienen esto. El nombrar un apóstol en este tiempo es pragmático, no es bíblico. También es pragmático, es una idea que vino de otra corriente, de una corriente religiosa. Y que la alojaron ¿dónde? En la iglesia verdadera. Lo mismo sucedía allá. A Israel siempre se le pretendió corromper. Israel compraba la basura de los países de alrededor. Hoy día la iglesia también está comprando. Y cuando utilizo la palabra comprar, está admitiendo esas cosas. Si hablamos de sana doctrina, la sana doctrina es mantener firme
lo que fue enseñado primeramente a los discípulos, que pasaron a ser apóstoles, y luego los apóstoles, ¿cierto?, inspirados por el Espíritu Santo, dejaron a cargo a la iglesia. Entonces, no sé si usted tiene algo más, pero yo eso es lo que veo con respecto al pragmatismo. Y que usted dice, lo dijo la semana pasada, que nos dio lugar también para darle el pase al relativismo. Claro. Yo creo que el relativismo es el padre del pragmatismo. Quizás empezamos al revés, ¿verdad? Empezamos por el hijo. El mismo pensamiento que me contó Dios, pastor, que tiene usted. Que va el relativismo va antes que el pragmatismo. Yo creo que el relativismo es el padre de todas las ideas. Claro, porque el relativismo niega ya la verdad de Dios desde entonces, ya no lo ocupa. Por lo menos el pragmatismo quiere ponerle de su cosecha. Correcto. A la palabra de Dios. Pero el relativismo la niega desde entonces. Por eso que la mujer, justo lo que yo iba a decir, la mujer, lo que como la doma el diablo es por el relativismo. O sea, abandona completamente la comunión con Dios para tener comunión con otro que el Señor le dijo que nunca debe tener comunión con ese árbol, porque estaba a la muerte. Ahí lo que vemos en el huerto, y tal como usted dijo, el relativismo, ¿por qué? Porque había una sola idea, o una sola verdad, por decirlo así, que era que si el hombre comía, ¿cierto?, del huerto, del fruto, iba a morir. Esa era la verdad, la única verdad que el hombre tenía que mantener. Pero Satanás presenta otra. No morirás. No morirás. Saludamos a nuestra hermana María Sobarzo, que se ha integrado también a la sintonía. Entonces el hombre tenía una sola idea, pues si lo fijamos un poquito como una idea, ya fijémoslo como una idea. No debía comer de ningún fruto, o sea, perdón, de todos los frutos podía comer, pero del árbol de la ciencia del bien y mal no debería comer. ¿Ya? Entonces se ve probada qué cosa ahí, la obediencia del hombre. Porque el primer pecado fue la desobediencia. Y parte de ahí. Entonces Satanás le presenta una idea, otra idea, diferente totalmente, tal como usted lo dice, opuesta a la primera idea, que fue que el hombre no debía comer. Satanás presenta que sí podía comer y que no iba a sufrir consecuencias. El Señor le dijo que no podía comer y que sí iba a sufrir consecuencias. Voy a definir lo que significa el relativismo para que también los hermanos y amigos que nos sintonizan puedan entender qué es lo que significa esto. Dice, el relativismo es una corriente filosófica que sostiene que la verdad, la moral y el conocimiento no son absolutos. Ahí está. Sino que dependen de cada individuo, cultura, contexto, en lugar de una verdad. Ahí está, ¿ves? Sostiene, o sea, ya es firme. O sea, esto ya aquí va sin disfraz, de frentón, a decir que no hay una verdad. Que no hay verdad, que todo depende, ¿cierto? ¿Depende de qué? Mire, escuche, depende de cada individuo, la cultura o el contexto, en lugar de una verdad. O sea, lo que yo piense es bueno para mí. Yo pienso que es bueno robar porque yo necesito más ingresos. Es mi verdad. Y la puede adoptar otro. Pero la única verdad dice, no robarás. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de robar? Que ningún ladrón entrará al reino de los cielos. O sea, y acá no pone consecuencias, ¿se fija, no? En cambio, Dios sí advierte y pone consecuencias. Entonces, aquí, si nosotros analizamos, dice, en lugar de una verdad universal, ¿ves? Nosotros sabemos que y tenemos un patrón. Jesús dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, el relativismo se opera, ¿se acuerda usted? Cuando en Josué
En Josué termina el libro, culmina el libro de Josué, porque después vienen los jueces, diciendo que cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿No? Ahí está el relativismo. Cada uno hacía lo que bien le parecía a sus ojos. Lo que él pensaba que era bueno. Se habían olvidado de qué cosa. Recuerde que ese pueblo había recibido mandamientos. Había recibido leyes, estatutos. ¿Se fija o no? Entonces, ¿cómo había entrado el relativismo en Israel? Siendo que Dios le había dado una ley de fuego, ¿cierto? En el Sinaí. ¿Y cómo había pasado tan poco tiempo e Israel había olvidado la ley de Dios para que cada uno llegase a pensar o a hacer lo que bien le parecía? ¿Cuándo ocurre esto? Cuando, sabiendo que si yo tengo una luz, no puedo decir que ando en oscuridad. No puedo prender una vela o prender otra luz si tengo una luz que es suficiente para mí. Entonces, aquí vemos, hermanos, cómo Israel había adoptado los mismos pensamientos de foráneos, de fuera. Y esa es la problemática. Por eso que el apóstol Pablo, y que lo tomamos también la semana pasada, con esto le doy el pase, hermano Daniel, advierte y le dice a los ancianos que vieran por ellos y por la iglesia. Porque de ellos mismos, ¿cierto? Que entrarían, cierra la puerta por favor, entrarían lobos rapaces que no perdonarían el rebaño. Y luego le dice, y aún de vosotros mismos. O sea, el peligro es latente. Dios le bendiga, hermano Daniel. Después vamos a... Dios le bendiga. Claro, ahora, pastor, si pensamos, inclusive, esto está más atrás, no nos olvidemos que Dios corrompió a los ángeles. Correcto. Esto viene de mucho más atrás. Dios corrompe a los ángeles que sabían el bien y el mal, que habían sido, ¿verdad?, creados en santidad. Satanás es el que corrompe el Dios de este siglo. Claro. Yeah. Entonces, vemos el poder del enemigo, porque Dios también lo hizo perfecto a él. Era el sello de la perfección, claro. Era el sello de la perfección. Tenía una inteligencia suprema, por eso que el diablo va a engañar a la humanidad completa. Y la ha engañado desde siempre. Desde siempre no lo va a engañar. Ahora esta va a ser la culminación de la mentira. Vemos como hombre educado, vemos como, bueno, no nos admiremos, vemos como la iglesia, pastor, la iglesia está siendo engañada. Sí. Vemos hoy día como, lamentablemente, no vamos a decir que todos los pastores, porque aún, gracias al Señor, quedan pastores que son celosos de la doctrina, pero son mal mirados. Correcto. Son mal mirados, son los fanáticos. Son los fanáticos, son los legalistas. Entonces, por eso que al enemigo es tan fácil, ¿verdad?, engañar, porque ha encerrado a la doctrina como legalismo. ¿Verdad? Hoy día ya los pastores ya no pueden predicar que las hermanas usen el pelo largo, que las hermanas usen, ¿verdad?, vestido de mujer, y muchos, y ahora, yo no sé, ahora hay que predicar contra los hombres que tienen cortes de pelo de impío, hermano. Los jóvenes se ve todos rapados aquí, con pelo arriba. ¿Y quién habla de eso? ¿Quién corrige a los jóvenes? A los varones con pantalones ajustados, ¿verdad? Con vestones ajustados al cuerpo. ¿Quién está hablando contra eso? Hoy día da vergüenza ver a la hermandad joven cómo están completamente con esos cabellos, hermano, que son impíos, con un poco de pelo aquí arriba, y nadie les dice nada. Hay algunos que se rapan por entero.
Y la cabeza del varón es Cristo. ¿A quién estamos avergonzando? A Cristo. A Cristo. A Cristo. Amén. Pero no hay, porque ¿qué es lo que dice el pastor pragmático? Si les digo algo se me van todos y me quedo solo. Amén. Amén. Pero ahí hermano, saludamos a nuestro hermano Leopoldo Prieto, que entra en sintonía. Dios le bendiga, hermano Leopoldo. Amén. Pero antes de darle espacio para que se involucre también la conversación, el Señor le dice a los fariseos, le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Fíjate, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Es lo que usted acaba de hablar. Cuando el hombre de Dios habla la verdad conforme a la Escritura, porque eso es hablar verdad. Porque la misma Escritura también dice: sea Dios veraz, más todo hombre mentiroso. Entonces dice: no, usted también es mentiroso. No. Lo que está diciendo la Escritura, que yo debo hablar conforme a la Escritura. Y cuando yo estoy hablando conforme a la Escritura, no estoy hablando mentira, estoy hablando verdad. Mi hermano Leopoldo, Dios le bendiga. Hola, mi hermano Daniel, buenas tardes, pastor, bendiciones. Bueno, lo decía mi hermano Daniel recién, ¿cierto? Este tema que ha impactado, ¿cierto?, el pragmatismo en el mundo de los creyentes, porque el mundo uno no espera, no tiene muchas expectativas. Sabemos que el mundo entero está bajo el maligno, así que todo lo que hacen o todo lo que piensan está inspirado por el maligno. Entonces, sin embargo, el pragmatismo lo que le ha dado curso, ¿cierto?, a un cristianismo utilitario, que lo dije la otra vez también, donde se busca lo que funciona, más que lo que es verdadero o santo, lo que Dios espera del hombre. Y por esa razón, tal como lo decía mi hermano Daniel, en muchas iglesias o muchos pastores, ministros, ya suavizan el mensaje ya del pecado, del arrepentimiento, porque así atraen gente, y el atraer gente, de hecho, hasta hoy en día usted puede ver que están más preocupados, ¿cierto?, del diezmo de la gente que del alma de la gente, ¿ya? O sea, entonces eso es una relación utilitaria que se está estableciendo, ¿ya? Tú vienes aquí, yo te doy lo que tú quieres, lo que te hace sentir bien, y tú me das lo que yo quiero, que me hace sentir bien a mí, que es el dinero, el diezmo, la ofrenda, ¿cierto?, los sacrificios, y los conceptos que toman desde el Antiguo Testamento, ¿ya? El mensaje, ustedes lo pueden ver, ¿cierto?, que las predicaciones están centradas prácticamente en la autoayuda, y no en Cristo, que fue crucificado y que fue Él el que generó la salvación, ¿ya? No, si fuera por la autoayuda, tendríamos que nosotros mismos habernos librado de la cruz. No hubiese sido necesario un sustituto de nosotros. Amén. ¿Ya? Como fue Cristo, ¿ya? Entonces, tal como decía la otra vez, todo esto está centrado, ¿cierto?, en lo que le puede traer algún rédito, ya en lo que trae éxito a lo que uno pretende. En 2 Timoteo decía en el capítulo 4, el verso 3 y 4, dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, ¿ya? Y eso es lo que vemos hoy en día, ¿ya? Maestros, muchos maestros hay, ¿cierto?, que están dirigiendo la iglesia y están dirigiendo las cosas del Señor conforme a sus propias concupiscencias y no como está establecido en la palabra del Señor, que es la guía que deberemos tener nosotros y obedecer a esa guía. El Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿ya? Y también en Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, cuando el hombre tiene el entendimiento según Dios, tiene la obligación, ¿ya?, y siente la necesidad de renovarse, ¿ya?, de transformarse, y no asentarse, ¿ya?, o acomodarse a los tiempos que están transcurriendo hoy en día. Ya el pragmatismo es una cosa también muy cultural, que hoy en día, ¿cierto?, por medio de la cultura, no, si él es así porque es parte de su cultura, no, nosotros tenemos una ley que fue puesta no en unas tablas de piedra, sino en el corazón, ¿ya?
para que no las quebrantásemos como las dejó caer Moisés y se quebraron porque el pueblo las quebrantó primero. ¿Ya? Moisés las quebró porque era un símbolo de lo que el pueblo había hecho. Hoy en día está pasando muy similar. Los que se profesan ser creyentes y dirigir un lugar que es para congregar a los salvos, lo que están haciendo es relativizando esas cosas, ¿cierto? Para poder darle curso a sus concupiscencias, a su pensamiento, a su forma de ver las cosas, porque les funciona y les trae un beneficio personal. Entonces eso es lo que no puede pasarnos a nosotros, aunque cada vez vamos a ir siendo menos, porque los que predican la verdad, hermano Daniel, usted lo puede corroborar también, pastor, nunca han sido queridos. Amén. Es cosa de ver a los profetas, todo lo que le hicieron, y el mismo Señor dio testimonio de eso, ¿ya? De que con los profetas hicieron lo que quisieron. Y con él, siendo el árbol verde, también lo desarraigaron y lo mataron. ¿Por qué? Y el mismo Señor se lo dijo, porque les decía la verdad. Ese era el problema que tenían con él. El problema era la verdad, porque hoy en día este mundo le encanta el pan de mentira, le gusta mentir, ¿ya? Y la gente le gusta el sabor de la mentira en el oído. Le encanta eso. Lo saborea, más que a pan. Amén. El problema es que eso después dice que la mentira se vuelve como cascajo. Sí. ¿Ya? No termina bien eso. ¿Ya? La mentira, como sea, aunque libre por mucho tiempo, pero termina mal igual. ¿Ya? El problema es que el que no oye la verdad va a ir a parar al lago de fuego, porque no hay otro espacio para eso. Amén. Y no es que nosotros prediquemos terrorismo, sino que enseñamos lo que dice la Escritura, ¿no? Amén. Hay una comparación bueno, ya pasamos al tema del relativismo, ¿verdad? Hablábamos delante que en el tiempo, ¿cierto?, de los últimos tiempos de Josué, ya el pueblo hacía lo que bien le parecía, una mente totalmente relativista. Pero hay algo que debemos recalcar. Mi hermano Leo lo dijo, a mí el mundo no me interesa, porque lo que sabemos que el mundo entero, como dijo la Escritura, está bajo el maligno. Pero escuche, mire, aquí hay una clave que nosotros debemos atender y que hoy día la iglesia no está atendiendo. Y que los predicadores deben también tomar en cuenta. La predicación es positiva de la palabra. Fíjese que ilumina mucho más que un mensaje donde usted se vaya para el otro lado, para acá, para el otro lado, y no dé una idea concreta con respecto a lo que Dios quiere. ¿Ya? Sirve como un poco más para entretener que para darle la idea, porque cuando hablamos, por ejemplo, de las cartas apostólicas, ya sea de Pedro, de Juan, de Pablo, las cartas son con un objetivo: nutrir a la iglesia en cuanto a la doctrina, consejos, ¿cierto? Pablo dice que él no rehusó y no dejó de lado ningún consejo, se los dio todo a los ancianos, ¿verdad? En el libro de Josué, por eso yo quiero mirar a Israel y quiero mirar la iglesia, porque en el mundo, como ya el mundo ya está, quiero mirar a Israel por la Escritura y quiero mirar la iglesia. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra, de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que mi siervo Moisés te mandó. Fíjese, no te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro. Ahí está la clave. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Creo que ese es el punto, hermanos amados, que han dejado los predicadores de la iglesia de enseñar a la iglesia. Y se han vuelto, ¿cierto?, los sentidos en buscar un beneficio propio. Hoy día, ¿qué es lo que busca el hombre? Éxito. Prediqué un mensaje, lloraron hasta las bancas. Éxito. Prediqué un mensaje. Eso es
el relativismo, la mentira más grande que Satanás ha impuesto en la iglesia. Entonces buscan los medios, ¿verdad? Las ideas para engañar a la iglesia. O sea, se engañan ellos mismos pensando que están predicando la palabra de Dios y engañan a la iglesia. Porque, con esto le doy el pase a mi hermano Daniel, había un hombre que tenía a cargo de hacer sonar una trompeta que era el atalaya. Y el atalaya no podía dar un sonido incierto con la trompeta. No podía. Sino que tenía que dar un sonido ciertísimo. Por eso que Pablo, cuando habla de la lengua, también dice que yo no saco nada con hablar una lengua que nadie entienda. Porque con eso estoy dando un sonido incierto. Y eso es una idea del pragmatismo pentecostal que introdujo también en la iglesia el tema de la lengua mal enseñado, no enseñado como la Escritura dice. Entonces, hermanos amados, el tema del relativismo en la iglesia hoy día, que todo es bueno. Mi hermano hablaba de estos hombres que andan con los pantalones apretados, que parecen más afeminados que varones, pero para ellos es bueno. Yo miraba una pseudo convención y me daba vergüenza cómo ungían a cabros chicos, echándole aceite. Un hombre que se autodenominó apóstol en este tiempo, que también es del nombre, se autodenominó apóstol. Y se lo vuelvo a decir, lo dijimos delante, y aunque no le guste a la iglesia, se lo voy a decir, los apóstoles pasaron, fueron 12. Ningún hombre en esta tierra en estos momentos puede atribuirse el título de un apostolado, porque el fundamento ya fue puesto, y nadie puede poner otro fundamento el que está puesto. Entonces, si hubieran apóstoles en este tiempo, tendrían que colocar otro fundamento. Y una casa no tiene 2 fundamentos, no tiene solamente uno. Mi hermano Daniel. Se me queda pegado. Seguimos con el relativismo. Sí, pastor, la verdad que uno mira la iglesia, Carlos, usted dice, y por último, ¿me escucha ahí? Sí, lo escucho, ahora sí. Sí, por último... Se escucha la voz, se le fue la imagen nomás. El internet. Se le cayó la señal. Sí. Se escucha pero bajito. Se escucha pero bajo. Hermano Leo, sigue usted. Permite que vuelve. Ya. Con el relativismo. Bueno, el relativismo, tal como muy parecido al pragmatismo que han influido, ¿cierto?, en la iglesia, tal como lo dice usted, hay una dilución de la verdad, ¿ya? Se evita hablar del pecado y del juicio, ¿cierto? Hay una desviación doctrinal. El evangelio está centrado en el hombre, ¿ya? Dios quiere que seas feliz, Dios quiere bendecirte, son frases que son muy conocidas, pero la Escritura dice que Dios quiere que seas santo, ¿ya? Ser santo como yo soy santo, idolatría del yo, que está presente hoy en día. Hay una desobediencia selectiva, ¿ya? Porque en definitiva se acepta lo que acomodamos la Biblia a nuestro favor en el fondo. Y se le va restando autoridad divina a la palabra. Entonces, perdón que estoy resfriado. Sí. Todas estas doctrinas que han entrado, además, el posmodernismo, la ideología de género, el espiritualismo, lo único que hacen es confundir a las personas, confundir a la gente. Ahí volvió mi hermano Daniel. Amén. Hermano Danielito, ¿lo escuchan? ¿Me escuchan ahí? Sí. Ahora sí. No, lo que yo decía era que aunque existieran los apóstoles hoy día, no darían el ancho. Porque ya en el tiempo de Pablo habían apóstoles, pero fueron encontrados mentirosos. Amén.
Entonces ahora, ¿quién da el ancho para apóstol? Nadie. Y el problema, ahí está lo que te digo, se autonombran. O sea, a mí no me cabe en la cabeza que alguien se autonombra. Yo no serviría para pastor José, hermano Leo. Porque no, el pastor es un hombre completo, tiene que tener amor por las almas, paciencia con esta alma, porque hay muchos que no son ovejas, muchos en cabritos, ¿verdad? El llamado hay algunos que son evangelistas, que tienen otros y se consideran pastores, todo por el dinero, por el diezmo. Ya dicen, aunque soy evangelista, te voy a ser pastor para que tengáis, para que no trabajes más. ¿Verdad? Hoy día, o a veces por la fama. Claro, hoy día también, claro, lamentablemente ese apóstol ungió a un obispo. El hermano no tiene más de 23 años. ¿Cómo va a haber un obispo de 23 años que tiene que supervisar toda la iglesia, todo lo que se hace en la iglesia? Tiene que ser un hombre lleno primero del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo va a mandar un joven de 23 años a supervisar a la iglesia? Perdón, hermano Daniel, que le interrumpa. Lo que parece el ejemplo, muchas veces se amparan en el texto de Timoteo, cuando Pablo le dice, nadie tenga en poco tu juventud. Pero ojo, Timoteo tenía 40 años. No tenía 23 años. hermano Leo. Cuando habla de Josué, también tenía 40 años. Claro, no era un cabrón chico. Era considerado de los 40 años para arriba. Correcto. Hasta los 40 años. De ahí podían ejercer un cargo que tuviera que ver, ¿cierto? Que tuviera cierta relevancia, porque más jóvenes, recuerden que en Israel era considerado insensato los jóvenes. Amén. Inexpertos, faltos de sabiduría, ¿ya? Porque no tenían la experiencia, porque la experiencia es la que da, en el fondo, da mucha luz. Amén. Además que el hombre tiene que ser preparado, por hermano. Cuando yo hacía mención en la mañana de los requisitos de un pastor, y lo voy a leer porque el relativismo hoy día ha hecho, por ejemplo, que cualquiera sea pastor. ¿De verdad? Cualquiera hoy día puede ostentar al cargo de pastor. De hecho, hermano, hoy día se unge a veces por la amistad. Y esto no corresponde, porque ese es un daño que se le hace a la iglesia. La iglesia sufre el daño de tener una persona por delante que ni siquiera conoce la escritura. Mire, escuche, palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Fíjese, hasta ahí, si ponemos este requisito, yo creo que quedaría muy poco delante de la iglesia. El hombre tiene que tener la capacidad. Yo ayer leía, por ejemplo, la parábola de los talentos, y dice que el Señor le dio los talentos cada uno conforme a su capacidad. Ahora, a los apóstoles Dios los preparó. Primero fueron discípulos. Ellos primero fueron discípulos. Tuvieron 3 años con el Señor. Y luego Dios le da el nombre de apóstol, que es enviado, ¿verdad? Pero ya ellos estaban capacitados. Porque ellos estuvieron con Dios. Lo que pasó con el apóstol Pablo, por ejemplo, que entra después, ¿verdad? Es llamado después, también Dios lo capacitó, porque él tuvo 3 años en el desierto, en Arabia, y recibió toda la enseñanza. Entonces, hoy día cualquiera se sube a predicar a un púlpito. Cualquiera. Pensamos que esto es rellenar nomás, o sea, aleluya, gloria a Dios. Y el pueblo va quedando cada vez más, y esto yo creo que es lo que sucedió con Josué, en el tiempo de Josué, cuando Josué muere. Porque los israelitas se habían dado a adorar
los dioses paganos. Y por eso que el último discurso de Josué les dijo, ustedes vean a quién sirven, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Entonces, el problema del relativismo, hermano amado, lo voy a leer un poquito más para que lo dice. El relativismo es una corriente filosófica que sostiene que la verdad, la moral y el conocimiento no son absolutos. O sea, pueden haber dos morales, pueden haber 2 verdades, 10 verdades. Eso es lo que me está planteando aquí el relativismo. Sino que dependen de cada individuo. O sea, cada individuo puede tener su verdad, cada individuo puede tener su moral, cultura, o sea, el país donde usted esté, o contexto, en lugar de una verdad universal. Propone que los juicios de valor son relativos a la perspectiva, la historia y el marco de referencia de cada sujeto. Y aquí voy a introducir algo que, ¿por qué hoy día se está haciendo predicar a la mujer en los púlpitos? Porque aquí los que enseñan esto dicen, no, es que era otra cultura. Era otra cultura. Entonces, ¿ves? ¿Se fijan? Entonces aquí están aplicando un poco el relativismo. No, es que era otra cultura. Pablo se lo dijo allá a esa cultura. Entonces, da lugar, y muchos lo creen. Muchos lo creen, ignorando que es una idea relativista. Luego dice que existen diferentes tipos, como el relativismo moral, que afirma, mire, que no existe el bien o el mal absoluto. Y el relativismo cultural, que valora las prácticas de cada cultura en sus propios términos, evitando el etnocentrismo. Etnocentrismo es tendencia emocional que hace de la cultura propia el criterio exclusivo para interpretar los comportamientos de otros grupos, razas o sociedades. Dios dio una ley para todos. Él puso una pura... Él mismo lo dijo, y esto es lo que al hombre no le gusta, y es lo que lamentablemente esta ideología ha alcanzado a muchos pastores, enseñadores. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Y usted lo dijo delante, hermano Daniel, y lo dice la Escritura claramente, que el impío, si no se convierte, va a seguir siendo impío. Va a seguir siendo impío. Y va a morir impío. Y si muere impío, no tiene parte en el reino. ¿Qué es lo que dice el relativismo? No, si, mira, se muere la persona porque era una buena persona, vamos a rezar por ella, o los vamos a bautizar por él, porque hay religiones que enseñan esto. Vamos a bautizarlo por él para que él sea salvo. Porque como él no se pudo bautizar, yo me voy a bautizar por él para que él sea salvo. Relativismo. ¿A quién le corresponde? ¿Mano Leo? Bueno, mucho de lo que dice usted, pastor, hace sentido en Efesios 5:19, porque yo lo escuché, lo enseñaron en Tacora, que la música, esta música más centroamericana y todo eso, había que entenderlo porque era la cultura de ellos, que los cánticos eran así porque su cultura era así, ¿ya? Entonces nosotros teníamos que aceptar y no escandalizarnos. Pero Efesios 5:19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, ¿ya? Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, ¿ya? Entonces el relativismo cultural, ¿cierto? Que también se ha introducido así, justificando cosas para meterlas dentro de la iglesia, cosas que no tienen nada que ver con lo que dice la Escritura. Usted hablaba, ¿cierto?, del relativismo, que el relativismo lo que dice es que no hay verdades absolutas. Cada uno tiene su verdad, su propia verdad, y está correcto, ¿ya? De ahí el adagio popular, ¿cierto? Y dice que todos los caminos llevan a Roma, ¿ya? Porque todo sirve. Está lo mismo, total, lo importante es llegar a Roma, ¿ah? Pero cualquier camino sirve. En cambio, el Señor dijo, yo soy el camino, no un camino, yo soy, ¿ya? El camino, el singular, que no admite verdades relativas. Dios, las verdades son absolutas. Por eso que el libro del Apocalipsis dice que es inmundo, siga inmundo todavía. Amén. ¿Ya? Y el que es santo, santifíquese todavía, porque son verdades expresas, ya, verdades únicas,
que no admiten, ¿cierto?, relatividad. O sea, o usted es santo o inmundo. Así es simple. No hay matices en eso. ¿Ya? Exacto. No hay términos medios, no hay matices, no hay colores. ¿Es blanco o es negro? Así es simple. Entonces, de eso habla también el relativismo, para que también nuestras hermanas y hermanos que están viendo, el relativismo lo que busca en el fondo es que cada uno tenga su verdad y esa verdad es válida. ¿Ya? Esa verdad es válida, su verdad es válida, la mía es válida, la de allá, el de allá. El borracho toma porque no porque es borracho, es porque tiene pena. Entonces está justificado, ¿ya? Y la Biblia dice que los borrachos estarán fuera, ¿ya? El fornicario y el adúltero, que es lo que dice, no, es que me caí porque la carne es débil, ¿ah? Entonces sí, según el relativismo, entonces efectivamente la carne es débil, pues, entonces tiene razón, pues, está bien tu verdad, es lo correcto porque la carne es débil. Entonces se van justificando cosas, ¿ya? Y tal como decía la otra vez, ¿cierto? Se va cercenando la verdad. Amén. Porque se le va recortando hasta hacerla desaparecer y lo que va quedando es la mentira, ¿ya? Y la gente termina creyéndose la mentira, convenciéndose de que la mentira es verdad. Y de eso hablaba la Escritura, siempre decía, ay de los que a lo bueno dicen malo y a lo malo bueno. Hay un ay, ¿cierto? De ¿cuánto que se llama? De lamento. Hay un ay de lamento para aquellos que piensan de esa manera. Porque la Escritura enseña que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor no pasarán. Si Él dice que es blanco, y si dice que es negro, es negro. Y eso no va a cambiar. ¿Por qué? Porque eso es parte de los atributos de Dios, la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia con la cultura, no cambia con los tiempos. ¿Ya? Y de eso hablaba el profeta, decía, porque yo no cambio, no habéis sido consumidos. Amén. Por esa razón, porque a la hora que Dios cambiara, nos perdemos todos. Sí. Nos hubiésemos perdido todos, estaríamos todos ardiendo en el lago de fuego ya. Entonces Dios es inmutable dentro de un sinnúmero de atributos que Dios tiene, ¿ya? Dios no cambia su manera de pensar, y lo que dejó escrito hace 4.000 o 5.000 años atrás no lo va a cambiar porque estamos en el 2025. Tiene la misma vigencia, ni una coma, ni una tilde van a pasar de la palabra del Señor. Así que todo el que quiere relativizar el mandamiento está perdido, porque en definitiva las cosas que Dios dejó establecidas, esas no van a dejar de ser, por más que el hombre cambie, pero como Dios es inmutable, Él no va a cambiar, su palabra no va a cambiar, porque lo que Él pensó hace 4.000 o 5.000 años atrás, no lo va a modificar ahora. Amén. Por ejemplo, yo estaba pensando ahora, hermanos amados, si yo estoy molesto con mi hermano Daniel, por ejemplo, y yo no lo quiero perdonar, sería una idea relativista, porque a mí la Escritura me demanda a perdonarlo, ¿verdad? A veces... ¿Verdad? 70 veces. Amén. ¿Te fijas? Entonces, ahí hay una idea muy sutil de lo que es el relativismo. No, yo soy de esta manera, ese es mi carácter, y nadie me va a cambiar. Hay una idea totalmente, aparte de ser soberbio, hay una idea totalmente relativa del hombre. O sea, yo pongo mis razones, pero aquí el patrón de todo es el Señor. Y ahora no es que el Señor tome un látigo y usted lo ordene, porque Él no está ordenando ninguna cosa que Él no hizo. Él no está ordenando ninguna cosa que Él no hizo, porque Él lo hizo, Él se sujetó a la ley, se hizo siervo, obedeció. Entonces Él no está a la iglesia, en este caso a la iglesia, no le está exigiendo nada de lo que Él no haya hecho. Entonces la idea relativista, como dice mi hermano Leo, al final el objetivo es destruir la verdad. Y en esto, estos predicadores, estos falsos enseñadores, estos falsos maestros que introducen herejías destructivas, dice la Escritura, apoyan esto, se ponen en las manos. Ahora, ¿cuál es el error de aquellos? Que ellos no estudian la Escritura. Y tal como mi hermano decía,
algunos lo hacen por dinero, pero otros lo hacen por fama. Por fama. Entonces, por popularidad. ¿Se fija? El escepticismo, el éxito. Entonces, todo este tema que es relativo hoy día a la iglesia, los ministros deberían frenar esto antes que sea tarde, porque esto está muy avanzado dentro de la iglesia, está muy avanzado. El relativismo, el pragmatismo, toda esta ideología filosófica está muy avanzada. Y Pablo en el capítulo 17, si no me equivoco, frena a los filósofos griegos diciéndole que Dios manda que los hombres se arrepientan. Porque tal como el Señor le dijo a Nicodemo, el que no naciere de nuevo, o sea, afuera quedan todas las ideas mundanales, todas las ideas del hombre. La idea que tuvo Pedro cuando vio la transfiguración de Cristo, hagamos 3 en Ramá, una para ti, una para Elías, otra para Moisés. Y la voz del cielo le dijo, este es mi hijo amado, a él oír. ¿Se fija? O sea, toda ideología humana queda afuera. Hermano Daniel, hermano. En el Antiguo Testamento, pastor, también, y hermano Daniel, cuando vemos que Saúl le quiso poner la armadura a David y no se la probó y no pudo. No pudo. No pudo con la armadura. Tenía el Espíritu Santo. Era buena. La intención era buena. La intención era buena, pero el evangelio no se fundamenta en buenas intenciones. Y intención humana. Se fundamenta en la palabra del Señor. Amén. No, se fundamenta en la palabra del Señor. Ahí está el fundamento del creyente. Amén. ¿Ya? Todo esto, el relativismo y el pragmatismo, son teorías, son filosofías humanas que lo que buscan es poner en el centro al ego del hombre. Amén. Poner al hombre por delante en el centro y poner de lado al Señor para brillar ellos con su luz. Sí. Comparado a la luz de Dios, imposible, hermano. Bueno, de todas maneras. Hay una luz verdadera. Entonces a mí me da risa cuando predicadores, hermanos nuestros, dicen, cuando predican, dicen, Lucifer jamás de los jamases, el diablo ha sido luz. Amén. Dicen, no, si es luz y después Lucifer y todo, jamás. ¿Qué es lo que enseña la Escritura? La luz verdadera que alumbra a todo hombre, ¿ya? Venía a este mundo. Amén, amén. Una sola luz, ¿ya? Que el otro se quiere atribuir, y los inductos, los ignorantes, los pocos lectores, ¿ya? Porque yo puedo entender que un hermano no sea tal vez muy buen lector o tenga mucho entendimiento, un hermano que está recién caminando, o un hermano que no es parte, que no usa el púlpito ni nada. Pero no me vengan a decir que un pastor o un evangelista o un obispo va a hablar del diablo como si fuera Luzbel o Lucifer. No me venga con eso. ¿Ah? O sea, yo de una oreja lo saco del púlpito, yo lo sacaría de una oreja al púlpito, por burro, porque a los burros se les tiran la oreja, por burro. ¿Ah? No, pues tiene que saber cómo no va a conocer a su Dios, po. ¿Cómo no va a conocer a su Dios? Esa es la falta de lectura, y la ignorancia. Oiga, el Señor se lo dijo a la mujer samaritana, vosotros adoráis lo que no sabéis. Amén. ¿Ah? Están adorando, pero no saben a quién están adorando todavía. Hay gente que lleva 40, 50 años, 60 años y no sabe lo que están adorando. Ahí voy yo. Están adorando. Perdón, hermano, ahí voy yo a lo que muchos se quedaron con el tema del nombre solamente. No fueron más allá. Se quedaron con el nombre y somos del nombre de Jesús y somos el nombre. Y usted lo ve y todos lo hacen en el nombre de Jesús. Pareciera que hasta la magia la practican con el nombre. Y no es así. No es así, debemos entender. Si Dios nos reveló su nombre. Está bien, pastor. No, pero eso está bien. Claro. Está bien, pero si también, si usted me dice, porque yo converso mucho con gente que es del nombre y todo, y se dan cuenta en los mismos versos, pregunten, que le explique un verdadero solo Jesús, se lo va a explicar. Que le explique Mateo 28, 19, claro. Que se lo explique. No tienen idea, si 2, 3, 4 textos, 5 textos, ¿ya? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y con eso, en esos versos se basan, yeah. Pero no van más allá. Colosenses lo toman, es todo lo que acá sea de palabra de ellos, hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Y hasta ahí no más llegan. Y la Escritura sigue y dice, ya, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Yo lo leo completo porque yo sé quién es Dios el Padre. Aleluya, amén. Sí. Lo leo completo
y si alguien me demanda razón, se la explico sin problema. Es que aquí voy yo, tal como usted cita Colosenses, el mismo apóstol Pablo dice, para que conozcáis a Dios, y dice, para que conozcáis la voluntad de Dios, porque la única manera de crecer, no solamente conociendo a Dios, sino también conociendo su voluntad. Y ahí es donde entra a tallar todos estos ismos que estamos estudiando, que es el relativismo, el pragmatismo y todo lo que vamos a ver más adelante con la ayuda del Señor. Ahí donde, hermano... Perdón que le interrumpa, el problema es que hay muchos predicadores, ¿ya?, que aprendieron de otro y en verdad no son creyentes en Dios, son verdaderos prosélitos, porque tienen un hombre que le enseñó y de ahí no sale. De lo que le enseñó ese hombre, de ahí no salen más. Y no lo cuestionan, no dicen nada, si está bien o si está mal, ¿ya? Por eso Pablo mandaba a Timoteo a leer la Escritura, ¿ya? En tanto que voy, ocúpate en la lectura, ocúpate tiempo, tu tiempo ocúpalo ahí. ¿Ya? El Señor mandó a escudriñar la Escritura, no a leerla, a escudriñarla, a profundizar. ¿Ya? Pero estos se sientan a escuchar un estudio, hasta gente que se jacta y no, yo estuve tantos años yendo a las escuelas dominicales y todo, pucha, 20, 30 años sentado ahí recibiendo nomás, puro recibiendo. ¿Ya? El discípulo tiene que aprender y después tiene que enseñar. 3 años y medio estuvieron los apóstoles con el Señor, ¿ya? Y aprendieron. Y después lo vemos a Pedro parado enseñándole a toda la multitud que estaba ahí. No estaba aprendiendo, estaba enseñando posteriormente. Amén. En Hechos 2:38. Está enseñando. Esteban, enseñando. Bueno, ¿para qué vamos a dar las cartas que tenemos, ¿cierto?, a las distintas, de los distintos apóstoles, ¿cierto? Y el mismo libro de los Hechos, de Lucas, ¿cierto?, que también aprendió, ¿ya? Y dio fe, dio testimonio de las cosas, porque el hombre tiene que crecer en el conocimiento. Tiene que crecer en el conocimiento. No puede quedarse ahí, ¿ya? ¿Se acuerda lo que hablábamos el otro día del estudio que yo pretendo hacer ahora, que es una especie de predicación, estudio que pretendo hacer en Maipú también, de cómo el Levítico, ¿cierto?, los que tenían alguna tara no podían, ¿cierto?, ejercer el sacerdocio. Bueno, el enano no podía ejercer. El enano no podía ejercer en el sacerdocio, no porque fuera enano, ¿ya?, sino porque había un problema en él, no creció. No podía crecer, ¿ya? Y los enanos no pueden estar en el púlpito. El que no crece en el conocimiento no puede predicar, porque es enano. Amén. Ni se ve él, ni ve al Dios que lo puso en el sacerdocio. Amén. Y no le podemos estar poniendo un cajón para que se vea el enano. No, amén. Tiene que crecer. Bueno, el hermano, al tiro le doy el paso, hermano, no va para usted. Pero el hermano Daniel, que yo digo, bueno, pero está recuperando los minutos perdidos. Hermano, no. Amén. Y bueno, está muy claro, hermano, que la mentira que Satanás le introdujo al hombre en su corazón, de que vas a ser como Dios, y el hombre se siente Dios. El hombre se siente Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A través de toda esta ideología, por eso la fama de los griegos. La cultura griega fue tan poderosa que fue capaz de dominar a los romanos, que habían sido dominador del mundo. Claro, ellos tenían el gobierno físico, pero los griegos tenían el gobierno mental, ¿ya? Y eso es lo que hoy día Satanás pretende hacer en la iglesia. Y eso hoy día no se dan cuenta algunos, hermanos. ¿Por qué? Primeramente porque cuando Pablo enseña en Corintios el objetivo del culto, para quién es un culto, se trae otra idea relativa de un culto totalmente pagano y se introduce en la iglesia, un culto pagano, saltemos, gritemos, hasta silbidos, gritos. Hermano, es una idea foránea que viene y se introduce. Pero el verdadero culto, Pablo dice que es un culto racional a Dios. Y ahí hay relativismo. O sea, si usted no llora en el culto, Dios no está. Si usted no salta, Dios no está. Si usted no habla lengua, Dios no está.
No, esa la Escritura no lo enseña. No lo enseña. Qué importante escuchar la palabra, y en esto también la iglesia tiene mucha responsabilidad. No solamente los que enseñan, porque hay una responsabilidad compartida, porque la iglesia es una sola, el cuerpo es uno solo. La iglesia también tiene que preocuparse. Pablo exalta, ¿cierto?, la labor de los hermanos de Berea, y dice que fueron más nobles que todos, que cuando él hablaba, ¿cierto?, ellos escudriñaban si lo que Pablo estaba hablando estaba totalmente de acuerdo a la Escritura. Y la iglesia también tiene esa responsabilidad de juzgar a un predicador. No es que, hermano, no se puede juzgar. No, la Escritura está hablando de esa manera de juzgar, de otra manera. Pero la Escritura es clara. Cuando Pablo habla del culto, dice, pueden profetizar 2 o 3, inclusive. Nosotros usamos un solo predicador. Pablo habla de 2 o 3. Y se lo comprueba con esto. Cuando Pablo llegó a una sinagoga, ya se había leído el libro, y el encargado de la sinagoga mandó a decirle a Pablo casi había palabra, casi tenía palabra. Y Pablo toma la palabra. Pero acá hay un solo predicador y nada más. Pero la Escritura dice, pueden predicar 2 o 3 y los demás juzguen. Entonces, yo no puedo obligarte, hermano amado, a que tú me digas amén cuando yo estoy introduciendo una idea mundana. Pero sin embargo, el predicador, si usted no dice amén, usted está muerto, usted está seco. Usted está perdido. ¿Ah? Esas son ideas relativistas que han introducido los falsos. ¿Ah? Ahora, realmente los hombres, tal como decía mi hermano, ¿tendrán la capacidad para estar ahí? ¿Tendremos la capacidad real para estar ahí? Porque la Escritura misma dice, él mismo constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Él constituyó. ¿Cuál es la finalidad de esto? El crecimiento de la iglesia. Entonces, si yo pongo una persona, si yo estoy edificando una casa y coloco un enfierrador a colocar ladrillo, me los va a colocar re bien, ¿cierto? No me los va a colocar bien. Si es un enfierrador. Es un enfierrador. No sabe de ladrillo. Él sabe de fierro. Entonces no puedo. Y ahí es donde está la labor del pastor. De apacentar y de cuidar. Entonces yo como ministro de Dios tengo que saber a quién pongo. Claro, a quién pongo arriba del púlpito. Cuando hay una membresía. Menos Daniel. Conocer las funciones del culto. Yo no puedo colocar un ojo a hablar, el ojo no está hecho para hablar, está hecho para hablar. Exacto, para ver. Ahora resulta que el ojo quiere hablar, la oreja. Todos quieren hablar de Dios. Entonces, claro, entonces también esta filosofía también yo leía cuando estudiaba que también da lugar al subjetivismo, sí, al tener una buena opinión de uno mismo. Exacto, aquí dicen. Porque hay jóvenes que se esmeran. Fuimos testigos de nuestro hermano Gerardo. Sí. Era un jovencito y era sabio en la Escritura. Ese hermano tenía que predicar. Y gracias a Dios que el pastor Ulloa le dio lugar. Sí. ¿Verdad? Entonces, lo que es justo es justo. Y hay hermanos que llevan años que no pueden predicar. No pueden predicar. Ayer me gozaba con nuestro hermano Juanito, que estaba en el mensaje, ¿verdad? Un hermano de oración, un hermano que se ha guardado para el evangelio. Bueno, lo que estas doctrinas son tan, se esconden tanto que al final a la iglesia le quitan la fe. Veía 2 ejemplos el otro día, como Abraham cuando dice que Sara es su hermana, ¿verdad? Y es su hermana porque el pragmatismo y el relativismo lo llevó a negar la fe, porque él pensaba que Dios no era capaz de ayudarlo ni de custodiarlo ahí cuando estaba con los filisteos, ¿verdad? Entonces él va a la filosofía para cuidar su ser. Y por eso obliga a Sara que diga que es su hermana. Amén. Cuando no era hermana, bueno, era hermana. Las medias verdades, que son más peligrosas que las mentiras mismas. Amén. ¿Verdad? Amén. Esas son. Y claro, y
y lleva una maldición al hombre, porque el rey que había ahí quiso tomar igual a Sara como esposa. Sí, pues. Porque usaron de la filosofía. También cuando Dios les prometió que iban a ser padres, que iba a abrir la puerta de Sara. Sí. Sara se abrió. Sarai, perdón, en ese tiempo era. Sí. Ella en burla y como no creían en la promesa, le dijo a Abraham que tomara a su esclava como mujer para que le diera hijo. Relativismo. Pragmatismo. ¿Y qué es lo que...? Y esas son las consecuencias. Uno la ve, sí, no importa que tú creas esto, pero el pecado siempre va a traer malas consecuencias, hermano. Amén. De ahí, de esa situación, le vienen los mayores enemigos, que son los árabes. Exactamente. Por no haberle hecho caso a Dios. Amén. Entonces, la opinión del hombre está por sobre la de Dios. Bueno, hay el libro de Apocalipsis, habla de que la Odisea, ¿cierto?, significa gobierno humano. Y tal como dice al final, ¿cierto?, de la reprensión, dice: aquí estoy a la puerta y llamo. O sea, el Señor está afuera, no está dentro. No está dentro de la iglesia. O sea, ahí podemos ver, hermano amado, que Jesús no se equivoca, delatando el estado de la iglesia en tiempos finales, la apostasía, que hoy día se está a vista y paciencia de muchos. Hoy día el practicar estas cosas, estas ideologías mundanales, es apostasía. ¿Por qué? Porque yo no estoy poniendo en práctica la Escritura. No estoy, por ejemplo, lo que dice Josué, el Señor le dice que nunca se aparte el libro de la ley de él. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es obedecer, o sea, ponerlas por obra. El apóstol Pablo en el Espíritu Santo dice: hacer morir en vosotros todo lo terrenal. Todo lo terrenal. O sea, y vamos un poquito más atrás. Nacer de nuevo. ¿Qué es lo que significa nacer de nuevo? Y ahí es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo? Era un principal, lo dice el relato de la Escritura. Dice que era un principal de la sinagoga, no era cualquiera, era un príncipe del pueblo de Israel. Y vino el Señor de noche con una inquietud. Y él dice: Rabí, sabemos que ha venido Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y Jesús le dijo: de cierto, te digo que debes nacer de nuevo. Lo mismo que pasa con Moisés. Cuando le llama la atención la zarza ardiente, llega, ¿qué es lo que le dice el Señor? Lo mismo que le dice a Josué: quita tu calzado de tu pie, porque el lugar que estás es santo. Entonces, el hombre necesita una transformación verdadera. Desde el pastor hacia el último hermano, necesitamos ser transformados. Y la única manera de ser transformados es que le demos lugar a la palabra del Señor. Porque si no, no va a haber transformación. Por eso que Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra a tiempo, fuera de tiempo, exhorta, redarguye con toda paciencia y doctrina. Porque ya van a venir tiempos en que no van a sufrir la sana doctrina. Se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Entonces, hermanos amados, ahí está la clave. Pero, como le digo, el escepticismo religioso que hoy día está imperando en la iglesia, está, hermanos, sacando los ojos del blanco. El libro de Hebreos dice que nosotros debemos poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y obedecer a lo que es la Escritura. No podemos apartarnos. Bien, nos pilló el tiempo. Vamos a dar la última vuelta para que los despidamos y seguimos el lunes que viene con este relativismo, para que no nos quedemos en poco. A ver, hermano Leo o hermano Daniel, no sé qué. Sí, pastor, güey, quería tomar una escritura. A ver. Porque con respecto, son los pastores los que tienen que tomar la batuta, por así decirlo. Son ellos los que tienen que... Porque ¿cómo va a saber un hermano que viene llegando recién? Hay hermanos, yo les digo, en muchas congregaciones que no saben dónde están. No conocen, no tienen idea que es la iglesia del nombre de Jesucristo, que es la iglesia verdadera. Amén. No tienen ni idea. Para ellos
es una iglesia común y corriente. Hay algunos que se alcanzan a dar cuenta. Creo que había una hermana de Cuba, pero ya en el Antiguo Testamento el Señor hablaba a través del profeta Isaías, que hablaba de los pastores. Repito, no son todos los pastores, pero sí hay una pequeña cantidad de pastores que está haciendo la senda antigua o la sana doctrina. ¿Qué es lo que hablaba? Porque el Señor nadie lo va a callar. No. El Señor habla lo que Él quiere. Nadie lo va a callar porque Él es la verdad. Y la verdad muchas veces duele, hermano, pero es la verdad. Pero y si Dios nos habla la verdad, tal como te dice, es para que seamos mejores. Amén. ¿Verdad? Para que abandonemos el pecado, para que matemos todo lo que es terreno. ¿Y qué les dice el Señor en Isaías? Los pastores dice su atalaya son ciegos. Todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. Hoy día el enemigo se ha encargado de taparle la boca a los pastores. Un pastor que esté hablando estas cosas, muy luego le va a llegar, oiga pastor, no esté hablando esto, mire que los hermanos ya no están diezmando, mire que los hermanos aquí, los hermanos allá, y el pastor que no es de Dios se va a quedar callado. El hombre que no es de Dios se va a quedar callado. Amén. Pero Dios mandó a los hombres, a sus varones, a su hijo, a hablar verdad, la verdad cada uno con su hermano. ¿Verdad? Porque sí. Dice que es mejor la reprensión manifiesta que el amor oculto. A ver. ¿De qué nos sirve más si lo estamos dejando yendo en error? ¿No nos va a pedir cuenta Dios? Más a los pastores, ¿no les va a pedir cuenta de lo que están haciendo? Mire lo que opina. Todos ellos perros mudos lo llaman. No pueden dar soñoliento, estos aman el babil. Y aquí el Señor se va con todo. Y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender porque ya tienen un puesto y piensan que todos los demás son menos que ellos. Sí. No saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. ¿No los vemos hoy día cada uno por su lado? Sí. Sí. Se repite la historia. Si usted no va a cierta iglesia del nombre, usted pasa a ser apóstata. Sí. Ellos creen que tienen el último mensaje. Ya. Hoy día vemos la iglesia del nombre que está completamente separada por la ambición del hombre. No se vaya a ir por los otros, se me vaya a ir el diezmo. A ver. Lamentablemente eso es lo que los mueve. Amén. Sí. Hermano Leo. Bueno, usted tomaba, pastor, cierto, a la iglesia de la Odisea, que Dios, el Señor le reclama, que le dice que no eres ni frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente, pero porque eres tibio te vomitaré de mi boca. El ser frío, hermano, representa una indiferencia hacia la fe, una indiferencia hacia la palabra del Señor, porque la fe está fundamentada en la palabra de Dios, no está fundamentada en otra cosa. Amén. No es lo ideal, obviamente, pero por lo menos no engañe. Caliente es alguien que representa el fervor y la dedicación hacia el Señor. Algo que también escasea hoy en día. La gente está más fría porque también a veces nosotros mismos no llegamos a ser un buen ejemplo para otros. ¿Verdad? Y gente se defrauda y como no tiene puesto los ojos en Jesús, tiene puesto los ojos en nosotros. Por eso es tan importante lo que decía nuestro hermano Daniel recién, que leía de estos perros soñolientos, porque hay mucha gente que está mirando al pastor, está viendo ese referente. Sí. Porque el referente que está en la Escritura, como no la leen, no lo conocen. ¿Ya? Entonces, ese debería ser nuestro referente. Sí. Ahora, el tibio representa, ¿cierto?, la falta de compromiso, el hacer las cosas medias, el no darle valor a las cosas del Señor. Se le da más valor a lo del mundo que a otras cosas. Ese es el estado más peligroso. ¿Ya? La autoconfianza. Como hoy en día hay muchos pastores, predicadores, enseñadores también, que necesitan ser reconocidos, necesitan que los reconozcan, necesitan tener gloria para ellos. ¿Ya? Pero el mismo Señor dijo que buscar la propia gloria no es gloria, así que están perdiendo el tiempo porque
por más que los aplaudan o por más que ellos busquen la gloria, no la van a tener. Lo importante es que la iglesia, los hermanos, cuando hablamos de iglesia, hablamos de hermanas y hermanos, es que lean la Escritura, léanla. Porque si nosotros somos capaces de leerla, ¿ya? No para poder predicar, sino que para poder aprender, para poder conocer a nuestro Dios, ¿ya? Porque en eso, el que se alaba, dijo el Señor, alábese en conocerme y en entenderme. En eso se tiene que alabar, ¿ya? Y de esa manera vamos a evitar lo que dijo en el libro de Efesios, en el capítulo 4, el verso 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Porque hoy en día cualquiera pone una doctrina, la expresa y hace una doctrina incluso de un solo versículo. Sí, hace una doctrina. Amén. Y con eso tira para arriba, sube como espuma. Pero está lejos de alcanzar, ¿cierto?, la doctrina de apóstoles y profetas. Amén. La principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. La paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Mi hermano Daniel, un gusto. Un pastor igual, un abrazo. Saludo a su esposa, hermano Danielito, pastora de hermana Maggi. Un abrazo para ella. Ese mejor hermano León. Voy a leer la otra parte que mi hermano citó a un antiguo profeta. Voy a citar al apóstol Pedro, que dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que sois también participantes de la gloria que será revelada, a apacentar la grey de Dios, que está entre vosotros, no bajo vosotros, entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ahí está la recomendación a los ministros. Y voy a leer el verso 5 porque esto se ha perdido también. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hoy día estamos sobrepasados por los jóvenes, ¿verdad? Y entró un gobierno pluralista, que es la mujer, y los jóvenes gobernando la iglesia, lamentablemente, por la discapacidad de los pastores, la ignorancia o la postura pusilánime que tienen los pastores hoy día, ¿verdad?, de aguantar todo lo que venga por fama. Con tal que no se los vaya el diezmo, está todo bien. Pero, como decíamos al principio, los pastores tienen que responder, tenemos que responder por lo que hemos hecho, por lo que hemos enseñado, y ojalá que la iglesia vuelva a tomar el curso como la iglesia primitiva. Así que, bueno, la próxima semana continuamos, hermano. Ahí voy a dejar a hermano Daniel para que se despida. Parece que tiene algo. Y lo otro, antes que el hermano Daniel, los hombres sí tenemos una gloria. Y la única gloria que tiene el hombre es conocer a Dios. Si usted conoce a Dios, esa es su gloria. Hermano Daniel. Sí, nuestro hermano Leo tomó un texto muy bonito en Efesios 4:14 sobre ya no seamos niños fluctuantes de todo viento de doctrina, pero continúa y dice: por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña, ¿verdad?, del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que en la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. No crea las personas que nos están escuchando, los pastores que nos están escuchando, que estamos criticando en forma desmedida, ¿verdad? Sino que les critica y la palabra de Dios nos habla para que crezcamos, porque está el amor de Dios, porque Dios no nos quiere condenar, no nos quiere mandar al lago de fuego. Amén. Pero tenemos que hacerle caso a la palabra, hermano. Amén. Muchos creen que estamos socavando la iglesia, no. Esto es por amor, hermano. La escritura fue hecha porque Dios nos ama.
para que nos salgamos de nuestro mal camino. Amén. Para que no vayan a volver a muchos hermanos que se han enojado con ellos, que no han dado buen ejemplo, y que se vuelvan, hermano. Hace poco en una convención, el presidente de una corporación del nombre pidió perdón a todos los hermanos que los pastores habían ofendido, y les pidió que volvieran. Qué bonito sentido, cada cual que cometió el pecado contra el hermano le pida perdón. Amén. Y lo vaya a buscar a la casa. Sí. Sí. Bueno, agregar que con esto... Agregar que, hermanos, no somos enemigos de la iglesia. ¿Amén? No somos enemigos de la iglesia, sino que lo que buscamos con estos programas es despertar la conciencia de nuestros pastores, enseñadores, de aquellos que se toman la responsabilidad de predicar, de subirse a un púlpito para enseñar a la iglesia, para que tomen conciencia del cómo, amén, se debe hacer esto y que la iglesia tiene que ser edificada. Nosotros somos ministros a la iglesia. Y tal como leía mi hermano Daniel, el cuerpo tiene que crecer parejo con la cabeza. Hay una enfermedad que cuando la persona tiene la cabeza grande y el cuerpo es cuerpo chico. Aquí la iglesia tiene que crecer pareja. ¿Y sabe lo que ha experimentado la iglesia en estos últimos años? Y bien, por un lado, ha experimentado un crecimiento hacia el lado. Pero la iglesia tiene que crecer pareja, hacia el lado y hacia arriba. Que el Señor los bendiga, hermano. Nos vemos el lunes, si Dios así lo permite. Mejor es hermano Leo, mi hermano Daniel. Entonces seguimos el relativismo el lunes que viene con la ayuda del Señor. Y bueno, invitar a los hermanos que nos hagan preguntas. Amén. Que nos hagan preguntas, que es importante. La semana pueden escribir al Messenger ahí. No las pongan acá, sino que escriban al Messenger y nos hagan la pregunta y la analizamos y la respondemos el próximo programa si el Señor no viene antes. Amén. Un abrazo para todos, amén, hermanos amados. Vamos a dejar con la... Bendiciones a todas las hermanas y hermanos que se conectaron y a todos. Amén. Amén. Un abrazo, bendiciones. Nos quedamos con este... A ver. No me conecté porque me sacaron mi teléfono. Me voy a comprar otro. Tu amor por mí es tan grande, oh Dios, tan insondable y puro es, cual manantial de agua en su correr. Ese amor se ha convertido un motivo indispensable que no puedo ya ignorar en mi vivir, porque tú has creado un jardín con un perfume grato para ti. No tengo nada más que decidir, vivir pegado a ti, en tu divino amor, mi alma se deleita, vivir pegado a ti, en tu divino amor, mi alma se deleita. No se puede vivir sin ti, Señor, no puedo prescindir de tu presencia. Tú eres mi refugio en el temor, amigo en las horas de dolor, mi Padre, mi consuelo, mi pasión. Si el agua para el pez en su hábitat, si el viento para el ave su volar, si el aire para el hombre respirar,